Muy buenas tardes. Ante todo, quiero agradecer esta invitación para participar en el encuentro binacional argentino-paraguayo del asfalto y en la 39ª reunión del asfalto Dr. Jorge Engusdey. Esta presentación tocará el tema de los reciclados de mezclas asfálticas, en particular de los reciclados en planta en caliente, y daremos una breve panorámica de la situación en Estados Unidos y en Europa, la situación normativa en Europa y en particular el caso de España, los modelos de plantas disponibles para hacer reciclado y las tasas alcanzables de RAP con cada tipo de tipología, un aspecto que importa mucho en Europa y en particular en España hoy día, que es la gestión del RAP. Hablaremos brevemente del reciclado en frío in situ y de sus posibilidades y terminaremos con algunas conclusiones. Recientemente se ha publicado por parte de NAPA, la National Asphalt Pavement Association, los datos del año 2019 sobre el mercado asfáltico en Estados Unidos. Se han producido 222 millones de toneladas, con una media de 147.000 toneladas por planta, y se han producido 97.000 toneladas de RAP. 97 millones de toneladas de RAP. De esos 97 millones de toneladas de RAP, el 92% se ha reciclado en mezclas en caliente o en mezclas tibias o semicalientes que decimos en España, lo que lleva a una tasa media de uso del RAP del 21,1%. Quiere decir esto que, teniendo en cuenta que en muchos estados todavía el reciclado no es una práctica habitual, en los estados donde se practica el reciclado se están obteniendo tasas realmente altas del orden del 30-35%. Hay que señalar que de todo el RAP reutilizado, únicamente el 21% se emplea fraccionado, el 18% se utiliza asfalto más blando que el objetivo PG de la especificación o de la zona climática y únicamente un 4% utilizan RAP con rejuvenecedores. Significa esto que, no habiendo sido un país con una proyección fuertemente medioambiental, al menos en los últimos 4 años, de la administración republicana, probablemente la razón básica y fundamental de esta altísima tasa de reciclado de RAP en Estados Unidos se deba al ahorro de costes que tiene para los contratistas. Por otro lado, el uso tan alto de RAP sin fraccionar es una cuestión que desde una óptica europea preocuparía por los problemas de calidad. Y sin embargo, un estudio del ENCAT ha mostrado que la comparación entre mezclas vírgenes o mezclas con áridos y ligante virgen frente a mezclas con un 30% de RAP dan resultados muy parejos. Únicamente hay pequeñas diferencias en el comportamiento frente a la fisuración, pero nada especialmente alarmante. Por lo tanto, significa que algunas preocupaciones que tenemos en Europa y que en Estados Unidos no parecen tenerse, pues no tienen tantas consecuencias como podríamos pensar nosotros. Cuando se analiza la situación en Europa, pues bueno, Europa ya lo saben ustedes, es una suerte de club con 28 socios, donde para ponerse de acuerdo hace falta que todos estemos de acuerdo. Nos ponemos de acuerdo en las cosas más importantes, que el medio ambiente es muy importante, pero la realidad es que cuando hay que aplicar esto al día a día, pues cada administración, cada país tiene sus propias normas, sin salirse de las normas comunes, pero tiene sus peculiaridades, y aquí podemos ver cómo hay países como Bélgica o como Finlandia, donde el 100% del RAP producido se recicla en mezclas bituminosas, y hay otra serie de países como Austria, Francia, Alemania, yo qué sé, España parece, Suecia, aunque no lo declare, y Países Bajos tampoco lo declara, pero sin duda son países con altas tasas de reciclado. Frente a eso hay otros con tasas muy bajas, por ejemplo aquí tenemos pues, Chequia con un 12%, Gran Bretaña con un 30%, Noruega sorprendentemente por sus preocupaciones ambientales solo con un 34%. Y consecuencia de ello, pues las tasas medias de reciclado se sitúan al nivel de Estados Unidos en los países digamos, con mayores preocupaciones y con legislaciones bien resueltas, como es el caso de Austria, Chequia, Francia, Alemania o Finlandia.
y otros países donde todavía las cosas están por venir. El número de plantas con capacidad de reciclado en todos estos países que he mencionado es muy alto también, y sorprende en el caso de España el bajo número de plantas declaradas con capacidad de reciclado, y dado mi sentimiento y mi conocimiento del mercado tengo claro que eso no es así y que por tanto esta información de España no es correcta ni en el número de plantas con reciclado, que es muy superior, ni en el número de RAP producido, que también es mucho más alto, habida cuenta que en España en los últimos años hemos realizado prácticamente el 100% de todas nuestras obras de asfaltado han sido obras de rehabilitación. No obstante, como se ve, el mercado europeo es muy dispar y eso obedece a que la normativa europea, de la que hablo ahora, es una normativa que habla del RAP como producto, pero no habla tanto o casi nada sobre cómo hay que utilizar el RAP en mezclas bituminosas. La norma europea declara el material fresado de una obra y no utilizado en esa misma obra como un residuo, o sea, como un producto que, digamos, es de desecho. Y eso obliga, de acuerdo con la normativa europea, a proceder a su tratamiento, clasificación, para poder ser utilizado en una obra. De hecho, la norma europea de material reciclado, la norma EN 13108, nos habla de dos productos. Nos habla, en primer lugar, del sidewalk asphalt, es decir, el asfalto obtenido de una obra, que como tal es un residuo, y nos habla del reclaimed asphalt, que sería lo que nosotros llamaríamos, digamos, RAP, y que es el que se puede utilizar en una obra después de someterlo a un proceso de clasificación, almacenamiento y despacho. Este producto se denomina mediante las siglas URADD, donde U es el tamaño máximo de las partículas del asfalto reciclado, del RAP, y D minúscula es el tamaño mínimo del árido y D mayúscula el tamaño máximo del árido. Habida cuenta que no podemos separar fácilmente en los tamaños de árido del RAP, digamos que lo importante es el tamaño máximo de la partícula del RAP, que es U, y el tamaño máximo de partícula del árido o del agregado, como ustedes prefieran, que sería D mayúscula. Así pues, un 32 RA, perdón por el error, 0,16 es un RAP en el que el tamaño máximo de las partículas de RAP es 32 y el tamaño máximo del árido es 16. Bueno, hay toda una serie de condiciones para clasificar el RAP, de características que hay que declarar y de categorías en función de la presencia o no de materias extrañas y un aspecto fundamental que es el nivel de envejecimiento del ligante extraño. Pero con todo y con ello, finalmente se obtiene un producto que ya estaría desclasificado como residuo y utilizable para materias primas. Una cosa importante, de las pocas importantes que dice la norma 13.188, es que el RAP para fabricar una mezcla debería ser de unas características similares a la mezcla que se quiere producir. Y por tanto, como luego veremos, la tendencia es a clasificar el RAP procedente de hormigones asfálticos, de mezclas de tipo asphalt concrete en Europa, para fabricar ese mismo tipo de mezclas, y luego fresados procedentes de capas de rodadura especiales del tipo discontinuo, poroso o SMA con asfaltos modificados para producir rodaduras de esas mismas características, o en principio para intentar producir rodaduras de esas características. Como no hay una norma europea sobre cómo utilizar el RAP, lo único que se dice en los distintos tipos de mezclas europeas es que se puede utilizar RAP, pues cada país tiene su normativa, y en el caso de España, a la que me voy a ceñir, digamos, nuestra Dirección General de Carreteras, o nuestra Vialidad Nacional, tiene establecida una orden circular, la 40/2017, que habla sobre reciclado y pavimentos bituminosos. Y digamos que incluye las especificaciones de los tres tipos de reciclados que la norma española, la del Ministerio, considera válidos. El reciclado in situ de capas bituminosas con emulsión, solo de capas bituminosas, el reciclado in situ con cemento de capas de firme, sean bituminosas o no bituminosas,
y el reciclado en caliente o semicaliente, mezclas tibias, en central de mezclas bituminosas. Por tanto, en principio, en la normativa española no se contempla ni el reciclado en caliente in situ, ni el reciclado en frío en planta, ni el reciclado en in situ en profundidad, el full depth reclaiming o recycled de la normativa americana. Para compensar de alguna manera la falta de estas especificaciones, la Asociación Técnica de Carreteras publicó el año pasado un documento redactado por el Comité de Carreteras de Baja Intensidad de Tráfico, que pueden ustedes, si quieren, obtener en nuestra página web de normativa de carreteras, donde en las secciones 6, 7, 8 y 9 se contemplan especificaciones para la realización de mezclas en planta frías o templadas y reciclados in situ o en planta fríos y templados. Nosotros, cuando hablamos de templados, nos referimos a mezclas fabricadas entre 85 y 95 grados, generalmente con emulsión, aunque también eventualmente podrían ser con espuma de betún, diferentes a las mezclas tibias que son fabricadas a 135, 140, 145 grados. Bueno, con todo ello, en la norma del Ministerio, a la que me referiré a partir de ahora, se declaran, en primer lugar, los criterios de aplicación, es decir, dónde y en qué tipo de capas o qué tipo de tráficos se puede utilizar capas recicladas, y luego, una segunda parte que ya veremos, cuál es el coeficiente estructural asimilable a esas capas. Respecto a las técnicas de reciclado de RAP, en central y en caliente, en concreto, se pueden utilizar para tráficos inferiores a 2.000 vehículos pesados por día y carril, en todo tipo de capas que no sean la de rodadura. Y por encima de esos 2.000 vehículos se pueden utilizar en capas de base, colocando por encima 2 capas de mezcla bituminosa. La utilización de mezclas recicladas en capa de rodadura también es posible, pero exclusivamente en los tráficos T2, T3 y T4, es decir, cuando el tráfico de vehículos pesados es inferior a 800 vehículos pesados por día y carril. Esto puede parecer una limitación muy importante, pero en la práctica no lo es, porque realmente las carreteras de tráfico T2 o inferiores pues representan más del 95% del total de las carreteras españolas. Es decir, que salvo en los tráficos muy pesados, las carreteras, digamos, las grandes autovías, los corredores, los grandes corredores que unen las grandes capitales, en el resto de carreteras se puede utilizar también mezclas recicladas en capa de rodadura. Respecto a las mezclas recicladas en frío in situ con emulsión, se pueden utilizar como capa, no se pueden utilizar, perdón, en los tráficos más pesados, por encima de 2.000 vehículos pesados día. Se pueden utilizar en capa de base para tráficos de 800 a 2.000 vehículos pesados y por debajo de 800 se pueden utilizar en capa intermedia o en capa de base, colocando encima una capa de rodadura que puede ser o bien una capa de rodadura de mezcla normal o reciclada, o bien para los tráficos T3 y T4 se pueden utilizar también capas de mezcla en frío, incluso tratamientos superficiales del tipo microaglomerado en frío o lechadas bituminosas. Por tanto, el nivel de capacidad de utilización es realmente enorme, solo hay ligeras restricciones que incluso en estos momentos están en fase de revisión, y yo creo que en la próxima revisión de esta norma la limitación de utilizar capas intermedias o capas binder en los tráficos más pesados, T0 y T00, también se va a eliminar. Respecto a los coeficientes de equivalencia, el Ministerio considera que todas aquellas mezclas que tengan menos de un 15% de RAP, ni tan siquiera es necesario declarar que llevan RAP, es decir, el Ministerio considera equivalentes las mezclas con materiales totalmente vírgenes a aquellas mezclas que llevan hasta un 15% de RAP, y por tanto les da un coeficiente de equivalencia lógicamente de 1, pero también a aquellas mezclas que tienen hasta un 30% de RAP se les da un coeficiente de equivalencia de 1, es decir, una mezcla con un 25% de RAP utilizada en capa intermedia para un tráfico de 500 vehículos pesados día tiene una equivalencia estructural
a una mezcla tradicional, convencional, sin nada de RAP. Únicamente cuando se supera el 30% de RAP y hasta el 60% de RAP, se establece un coeficiente de equivalencia de 0,9 y por encima del 60% se establece un coeficiente de equivalencia de 0,8. Y para el caso de los reciclados realizados in situ con emulsión, se utiliza un coeficiente de equivalencia de 0,70. Bueno, esto puede parecer un tanto arbitrario, pero obedece a una razón básica y fundamental que vamos a ver ahora y que tiene que ver con el tipo de plantas en las que es posible llegar a alcanzar estos niveles de tasas de reciclado. Hablaré, por tanto, de la relación entre tipología de plantas y tasas de RAP en el reciclado en caliente. Y bueno, empezaremos diciendo simplemente que hay algunas reglas básicas, ¿no? que ya conocemos todos. Hay que evitar que el RAP esté en contacto con la llama del quemador para no quemar el asfalto viejo. Tampoco podemos sobrecalentar excesivamente los áridos vírgenes, digamos que por encima de 220 o 230 grados, para evitar que en el contacto con el asfalto nuevo este se queme. Y tenemos que conseguir mezclas cuya composición granulométrica y cuya temperatura sean homogéneas y similares a las de las mezclas asfálticas tradicionales. Y una cosa muy importante, al menos para nosotros en Europa, es que además todo eso hay que hacerlo cumpliendo la normativa de emulsiones. Y recalco esto porque es relativamente frecuente ver algunas plantas que mal reguladas o con exceso de RAP que tienen unas emisiones por sus chimeneas realmente indeseables y fuera de cualquier normativa. Esta tasa máxima de RAP está condicionada, como decía, por la tipología y accesorios de la planta, y vamos a ver rápidamente distintas tipologías y los niveles de RAP que más o menos se pueden alcanzar. Una forma tradicional de incorporar RAP en las plantas más habituales en España, que son las de tipo batch, las tipo discontinuas, con cribado de áridos en caliente y dosificación de áridos separados en caliente, es incorporar el RAF al ascensor de subida del material caliente, del árido virgen en caliente, subirlo hacia las cribas en caliente, pasarlo por las cribas y utilizarlo como si fuera, digamos, árido virgen. Lógicamente, esto tiene una limitación porque ese material, ese RAP, se calienta mucho en las cribas, puede obstruirlas y, por tanto, la limitación realmente normalmente suele ser un 5 máximo, un 10%. Casi nadie utiliza esta técnica. Lo que hace mucha gente, sin decirlo, es bypassear las tolvas en caliente, utilizar el bypass y, sin pasar por las cribas, hacer una mezcla hasta el 15-20%. Es decir, es transformar una planta discontinua en una planta continua. Bueno, realmente esto, bueno, no es que no se pueda hacer, pero de alguna manera le quita el interés a tener una planta discontinua con cribado en caliente desde el punto de vista de la calidad de las mezclas. Otra posibilidad es utilizar un premezclador en seco de árido virgen y RAP antes de introducirlo al mezclador tradicional, y esto permite aumentar bastante la tasa de RAP, pero produce caídas importantes del nivel de producción de la planta, del orden de pues, casi hasta de la mitad de la capacidad de producción de la planta, lo cual en general pues, no es deseable. Y por último está el sistema más utilizado, que es incorporar el fresado directamente en frío mediante pesada al mezclador de la planta, con lo cual se puede llegar hasta un 10-15%, y una variante de la que se está empezando a hablar, que sería una variante mixta entre la primera y esta última, que sería que la parte, el RAP ya fraccionado, en la parte gruesa del RAP, por ejemplo, un 825 pasaría por las cribas en caliente y se calentaría previamente en todo el sistema de tolvas en caliente, y solo la parte fina pasaría directamente al mezclador y pasaría fría. Con esto parece que se pueden alcanzar tasas del 20-25%. En el caso de las plantas que se emplean más tanto en Argentina como en Paraguay, que son las plantas continuas de tambor secador mezclador, bueno, pues hay dos maneras. Las plantas tradicionales TSM, tambor secador mezclador, que lleven anillo incorporado anillo de incorporación de RAP,
pues pueden llegar a introducir cantidades significativas, incluso en algunos casos de hasta el 30% de RAP. En el caso de las plantas de flujo paralelo, suele haber en general algunos problemas de emisiones porque la llama puede impactar de manera bastante directa en la zona de RAP, pero en las plantas de contraflujo, sobre todo en las que tienen alargado el tubo del quemador y la llama, por tanto, no está nunca en contacto con el RAP, en estas plantas la experiencia indica que se puede llegar en función de la humedad del RAP, que es un aspecto muy importante, a valores del 30%. Hay otro tipo de plantas que son las plantas continuas con mezclador retrasado, por ejemplo, esta que ven en el esquema de la izquierda, en las cuales el calentamiento de los áridos vírgenes se produce en el tambor secador, pero el mezclado y la incorporación de RAP se produce en un tambor retrasado y con unas dimensiones bastante grandes para permitir el calentamiento del RAP y el mezclado con el asfalto virgen. En este tipo de plantas con mezclador retrasado, en función de que sean de flujo paralelo o de contraflujo, se pueden llegar a alcanzar tasas de RAP, siempre que esté seco, de hasta el 35%. Como ven, se parece bastante a la primera parte, estas primeras plantas continuas y discontinuas, a la primera parte de la normativa española, aquellas que tienen coeficiente de equivalencia 1. Para sobrepasar el 30% de RAP, al menos en España, siempre se están utilizando plantas de doble tambor, bien sean de tambores separados, como el caso de la fotografía de la izquierda, que tiene un tambor en la parte inferior para los áridos vírgenes, donde se calienta el árido, y un tambor superior para el calentamiento del RAP, donde el calentamiento se produce con el flujo de aire caliente que sale del tambor secador de los áridos vírgenes de la parte inferior. Con esto se puede llegar a calentar en función de la tasa el RAP a temperaturas de 100, 110, 120 grados y obtener y producir mezclas sin problemas con tasas muy elevadas. El segundo tipo de plantas es plantas de tambores de doble tambor concéntrico, la archiconocida planta de Astec, donde se pueden obtener, y bueno, de eso doy fe porque lo he vivido, tasas de reciclado de hasta el 60% sin problemas excesivos de ajuste de la planta ni distorsiones de la homogeneidad y calidad de la mezcla. Bueno, hasta aquí lo habitual. ¿Es posible ir más allá? Bueno, pueden ustedes, por ejemplo, buscar un documento que es este que ven aquí, que les ha recogido, 100% asfalto caliente reciclado, revisión y análisis, publicado por, espero decirlo bien, Zeumanis, Malik y Frank, hace unos añitos ya, en 2014, donde ellos detectan en el mercado 11 procedimientos, de los cuales algunos ya estaban bastante operativos, al menos 4 o 5, para producir mezclas con el 100%. Yo hablaré de dos experiencias, una muy antigua, que ven aquí, de los años 90. Esta fue una experiencia realizada en España, en la provincia de Zamora, donde mediante una planta de tambor secador mezclador móvil, es decir, montada sobre un chasis transportable, en la cual se incorporaba RAP al 100% mediante la aportación de un 1% de un ligante rejuvenecedor modificado por el sistema de SB Linked, que en aquel momento estaba licenciado por la empresa Cepsa. Se consiguió realizar, pues digamos, un reciclado al 100% con excelentes resultados mecánicos y que todavía está plenamente operativo. Sin embargo, este sistema no se ha vuelto a emplear en España por una razón, y es que el ajuste del calentamiento es bastante complicado y en la obra se producían bastantes emisiones. Más recientemente, hace 2 años, la empresa europea, dentro del proyecto La Carretera 100% reciclada, ha hecho un tramo de prueba en Francia en la cual se ha utilizado un RAP clasificado en 3 tamaños, 0,5, 5,10 y 10,25, y un ligante modificado, 4580-55, en el que se han fabricado
mezclas para capa de base con el 100% de RAP, para capa intermedia o binder del 95% de RAP y para capa de rodadura con el 70% de RAP. Mezclas plenamente homologables con mezclas convencionales, como ven aquí por los resultados de módulo y de la deformación a fatiga a 1 millón de repeticiones de carga, y con resultados de resistencia a la acción del agua realmente impresionantes del 99%. Esta comunicación será presentada en la jornada de ASEMA que se celebrará próximamente en España. Un aspecto que nos preocupa mucho en Europa es el tema de cómo gestionar ese residuo que es el RAP que no se utiliza en la planta. Bueno, para ello lo que pensamos es que hay que diseñar un sistema de retirada, tratamiento, clasificación, almacenamiento y despacho de RAP conforme a la norma europea. Y para ello pensamos que lo importante es hacer lo siguiente. Es tratar de retirar y acopiar el RAP de mezcla bituminosa y clasificarlo separando el que proviene de mezclas del tipo AC, hormigón asfáltico, granulometrías continuas convencionales por un lado, y el que proviene de mezclas especiales, porosas, discontinuas o SMA, que generalmente además estarán fabricadas con betún modificado por otro lado. Triturar o al menos cribar y triturar la parte de exceso de tamaño de árido para obtener un tamaño de árido adecuado a las mezclas que se quieran fabricar, es decir, 22, 32, 25 milímetros, algo de ese estilo. Y luego separar el RAP en al menos 2 fracciones. En el caso de las mezclas de tipo continuo, unas fracciones buenas podrían ser 0,8 y 8,22, y en el caso de las mezclas para capa de rodadura podrían ser 0,6 y 6,11. Y con ello, y por supuesto, luego hay que acopiar estas mezclas bajo techado, porque como ya he dicho varias veces, la tasa de reciclado depende en gran medida de la acumulación o de la humedad de agua, la acumulación de agua o humedad que presente el RAP. Y esto, en el caso del RAP fino, es especialmente importante. Si hacemos todo esto, podremos tener RAP disponible idóneo para fabricar tanto mezclas convencionales para cualquier tipo de capa como mezclas especiales para capas de rodadura y aumentar la tasa de RAP porque consideramos buena humedad o baja humedad y buena homogeneidad en nuestros reciclados. Unas breves palabras, bueno, porque yo he estado involucrado en muchas operaciones de reciclado en frío, tengo mucho cariño por esta técnica y considero que la técnica de reciclado con emulsiones o con espuma, en mi caso particular casi siempre con emulsiones, es una técnica muy interesante que permite el reciclado al 100% del RAP a costes muy bajos y con coeficientes de equivalencia verdaderamente interesantes del orden de 0,75. Entiendo que con este tipo de mezclas se pueden realizar tanto rehabilitaciones de carreteras de medio y bajo tráfico que estén deterioradas, o bien la potenciación estructural, es decir, la transformación de carreteras con firmes básicamente granulares, con capas de rodadura delgadas o tratamientos superficiales, en capas donde 10, 12, 15 centímetros de la parte superior se constituyen a través del sistema de reciclado en profundidad en capas de base de excelente calidad y que pueden permitir tráficos superiores en el momento que se les coloque una capa de rodadura adecuada. También creo que tiene mucho interés una técnica que se está utilizando poco, pero cada vez más, que es el reciclado templado en planta, que es donde en aquellos casos en que utilizando emulsión o espuma de betún se recicla un 100% de RAP en una planta en caliente, precalentando el RAP mediante aire, no mediante quemador directo, sino mediante aire caliente a temperaturas de 90-95 grados. Quiero llamar su atención sobre un documento que se acaba de prepublicar, realmente no es el documento definitivo, pero es súper interesante, diría yo, o sea, yo me lo he leído con verdadero interés. Es una publicación, un trabajo de ASTO en el cual se está haciendo un análisis de interlaboratorios con un montón de tramos de prueba de reciclados tanto en planta como in situ
de mezclas bituminosas como en profundidad, tanto con emulsión, con espuma, con o sin incorporación de filleres, sean cemento o sean cal. El objetivo de este estudio es encontrar ensayos que permitan determinar la idoneidad de un reciclado ya terminado para ser abierto al tráfico, o sea, en qué momento podemos abrir al tráfico y, en segundo lugar, en qué momento está ya la capa suficientemente madura para poder colocar encima la capa superior. Les recomiendo realmente el trabajo porque no solo los ensayos que se están poniendo en marcha, sino todo el desarrollo y toda la bibliografía analizada es súper interesante. Y bueno, simplemente ya para acabar, las conclusiones, mi convencimiento de que todo el RAP producido en nuestras obras puede ser reciclado técnicamente. Esto es económicamente interesante y además desde el punto de vista medioambiental es absolutamente deseable. Por eso, de entrada, animarles a todos ustedes a que siempre tomen en consideración a la hora de plantearse una obra la posibilidad de utilizar el RAP. En segundo lugar, la importancia del tipo de RAP, del tipo de central y de la humedad del RAP y de su homogeneidad a la hora de la tasa que se puede alcanzar. Ya lo hemos hablado y creo que en el caso concreto tanto de Paraguay como de Argentina, donde la mayoría de las plantas son continuas, conseguir que una parte importante de esas plantas, una mayoría de esas plantas sean capaces de utilizar RAP a tasas de tipo medio, 20, 15, 20, 25%, sería la opción nacionalmente más inteligente para conseguir el reaprovechamiento de ese RAP y ahorrar un montón de plata. A nivel europeo, nos parece que el sistema de retirada, tratamiento, clasificación y almacenaje de RAP tiene que implantarse porque es necesario desclasificar como residuo el RAP y necesitamos prepararlo para los niveles de exigencia que se está teniendo en Europa con el tipo, con las mezclas recicladas. Y por último, repetirles el interés de los sistemas de reciclado en frío y templados con emulsión o con espuma. Y sin más, creo que estoy en el tiempo. Quiero agradecer nuevamente a la Dirección Provincial de Vialidad de Misiones, a la Asociación Paraguaya de Carreteras, a la Comisión Permanente del Asfalto y a todos los teleasistentes por la invitación y por la atención prestada y decirles que me he quedado con el corazón compungido de realmente no haber podido estar físicamente porque uno ya conoce aquello y realmente es una maravilla. Muchas gracias a todos y hasta la próxima ocasión en que nos veamos. Muchas gracias.